sea alfa una función que va de i, que es un intervalo abierto de la recta real, hasta R3, una curva parametrizada por longitud de arco. El número k de s, que es igual a la norma de la segunda derivada de alfa, se denomina curvatura de alfa en s. Es decir, cuando yo tengo una curva que está parametrizada por longitud de arco, basta sencillamente con tomar la norma de la derivada segunda de la función para encontrar su curvatura. Acá les voy a mostrar un ejemplo donde tenemos la parametrización de una circunferencia y esa parametrización está dada por su longitud de arco. Donde tenemos que C es un punto que pertenece a R2, no es el centro, el radio es positivo y bueno, y T es un parámetro que vive en el entorno 0 a 2pi. Con eso logramos que podamos dar una vuelta completa en la circunferencia. Observemos que acá la división por R aparece porque el parámetro T no es un ángulo, sino que es la longitud de arco recorrida sobre la circunferencia. Recordemos cuando tenemos una circunferencia, para nosotros calcular S, que es la longitud de ese arco, ¿no? Tenemos que multiplicar el radio por el ángulo. Y si de ahí despejamos el ángulo, pasamos dividiendo R, entonces nos queda que el ángulo es igual a S sobre R, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá es usar el parámetro por longitud de arco, es decir, T igual a S. Bien. Generalmente se adopta la convención de que cuando yo estoy parametrizando por longitud de arco, al parámetro lo nombro como S en lugar de T. Entonces acá, como está parametrizada por longitud de arco, yo debería de llamarlo S. Pero bueno, ya hicimos la observación de por qué está escrito así. Bien, entonces habíamos dicho que para calcular su curvatura tenemos que derivar dos veces y tomar su norma. Bueno, si vamos a derivar una vez alfa. ¿Sí? Tenemos que esta es una suma, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y si derivamos esta, que es un valor fijo, nos va a dar 0. Y bueno, entonces nos vamos a concentrar en este otro término, que para derivarlo lo tenemos que derivar como un producto. ¿Sí? Y como el radio también es un número, la derivada de un número es 0, entonces nos va a quedar R' por todo esto, que no lo voy a escribir porque 0 por todo eso se va a anular, por eso que acá taché. Y nos queda ahora que es R sin derivar por la derivada de este vector coseno de t sobre R, seno de t sobre R. Y la derivada del coseno es menos el seno de t sobre R. Y bueno, acá tenemos que aplicar la regla de cadena porque tenemos una función compuesta, ¿no? Entonces multiplico por la derivada de lo de adentro, que es t sobre R, que lo podemos escribir como 1 sobre R por t. Y la derivada de k por x es x. Perdón, es k. ¿Sí? En este caso 1 sobre R. Bien. Bueno, observemos que si yo distribuyo este R, obviamente se va a cancelar con ese factor y con ese factor, quedándonos que la primera derivada de alfa es menos el seno de t sobre R, coseno de t sobre R, y si yo ahora calculo su norma, tengo que hacer la suma de los cuadrados de las componentes y por una identidad pitagórica famosa, tenemos que el seno al cuadrado de u más el coseno cuadrado de u, todo esto es igual que 1. Entonces todo esto de acá es igual que 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces con eso confirmamos que la rapidez es unitaria, ¿no? Por eso decimos que está parametrizada por longitud de arco. Entonces ahora, para hallar la curvatura, vamos a volver a derivar. ¿Sí? Entonces, la curvatura es la norma de la segunda derivada. Entonces tenemos que volver a derivar esta expresión de acá.
Bueno, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Recordemos multiplicar por la derivada del argumento, que es la derivada de t sobre r, que es 1 sobre r, y la derivada del coseno es menos el seno. Bueno, y ahí podemos extraer, como factor común, podemos extraer eh, S menos y este menos y este factor, ¿no? Que es lo que tomamos acá como factor común. Bueno, y ahora debería yo calcular la norma de esta expresión para hallar la curvatura. Bien. Bueno, para calcular la norma, de nuevo, ¿no? Hacemos la suma de los cuadrados de las componentes. Como acá tenemos un producto, podemos distribuir el cuadrado para el 1 sobre r y para el coseno. Y nos va a quedar menos 1 sobre r al cuadrado en ambos términos, que lo saco como factor común acá. Y ya sabemos de nuevo por la identidad pitagórica anterior que todo esto vale 1. Y acá, bueno, si distribuyo el cuadrado respecto a esa división, nos queda, esto, ¿no? Acá podemos cancelar sin problemas porque el radio ya habíamos dicho que era positivo. Entonces, observemos que la curvatura es 1 sobre r y es constante, ¿sí? Porque no depende de t, del parámetro. Y además es inversa al radio. Entonces podríamos como concluir esto, ¿no? Que una circunferencia eh, parametrizada por longitud de arco tiene una velocidad unitaria y curvatura constante igual al inverso de su radio. Bueno, ahora la pregunta es cómo calculamos la curvatura cuando la parametrización está parametrizada mediante un parámetro arbitrario t, es decir, no está parametrizada por longitud de arco. Bueno, lo que podríamos hacer es tomo esa parametrización bajo el parámetro t y la reparametrizo mediante longitud de arco y bueno, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Calculo la derivada segunda, tomo su norma y obtengo la curvatura. Para ello hay una proposición bueno, me garantiza de que toda curva parametrizada tiene una reparametrización por longitud de arco si solo si la curva es regular. Entonces yo siempre voy a poder hacer eso siempre que la curva sea regular. Si no, lo que puedo hacer es trabajar directamente con el parámetro t. Acá una observación es que cuando yo tengo que encontrar esta reparametrización por longitud de arco, yo tengo que resolver esta integral, ¿sí? Y luego encontrar la función inversa. Y esto a veces es complejo. Entonces, en la práctica, lo que conviene hacer muchas veces es trabajar directamente con el parámetro t, ¿sí? Y bueno, si uno trabaja con el parámetro t, eh, la curvatura en función de este parámetro t es la norma de la derivada primera de t, producto vectorial o producto cruz con la derivada segunda, todo sobre la norma de la derivada primera al cubo. Y entonces, para tener que evitar integrar y luego encontrar la función inversa, observemos que esta fórmula de acá solamente involucra el producto vectorial y bueno, y algunas derivadas, que es mucho más sencillo algebraicamente de abordar que andar reparametrizando por longitud de arco. Entonces la idea es que vamos a trabajar directamente con el parámetro t y vamos a ver cómo podemos deducir esta fórmula, ¿no? De dónde sale. Bien, y la regla va a estar acá, en
perdón, la clave va a estar acá, en la regla de la cadena y en la propiedad del producto vectorial. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la deducción de la curvatura para una parametrización por parámetro arbitrario. Vamos a deducir esa fórmula que les acabo de presentar recién. Bien, sabemos que la rapidez es la norma de alfa prima, ¿no? Que representa la velocidad. Sí, este de acá representa la velocidad. Bien, ¿de dónde sale este ds de t? Bueno, recordemos que si tenemos que la longitud de arco se define de esta manera y yo derivo a ambos miembros, obtengo que ds de t, y acá la derivada de esta integral se anula, o sea, la derivada se anula con la integral y nos queda que ds de t igual a la norma de la, de la velocidad. ¿Sí? O sea, cada vez que veamos ds de t hace referencia a la rapidez. Bien, ¿y qué mide por definición la curvatura? ¿Cómo cambia el vector tangente unitario respecto al avance del tiempo? Entonces eso lo podemos expresar como la derivada de t respecto de s, ¿no? A medida que nos corremos en el parámetro t, vamos viendo cómo va variando ese vector tangente unitario. Entonces eso es lo que mide la curvatura que está acá. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es normalizar el vector velocidad. Porque cuando la curva está parametrizada por longitud de arco, ya sabemos que el vector velocidad tiene una longitud de 1, ¿no? Pero cuando está parametrizada por un parámetro arbitrario t, esa longitud generalmente no es 1. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es normalizar este vector velocidad. Y recordemos que se llama vector velocidad o tangente. O tangente. Por eso estamos usando la t, ¿sí? De tangente. ¿Cómo hacemos para normalizar un vector? Bueno, sencillamente tomamos el vector y lo dividimos por su módulo. Y de acá podemos despejar una fórmula muy útil que pasando este escalar, multiplicando al otro miembro, tenemos que el vector p, fíjense que está en negrita porque es un vector, es igual a este escalar por el vector tangente unitario. Tangente unitario. A veces se dice que son versores cuando su módulo es 1. Bueno, y esto, si bien es un escalar, es una función que depende de t, ¿no? Por cada t vamos a tener un escalar. Bueno, ahora sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Eso es lo que mide la aceleración, cómo cambia la velocidad. Entonces, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Y a la velocidad la vamos a reescribir usando esta formulita de acá, ¿sí? Y para evitar tener que poner ese corchete, voy directamente luego a escribir como v. Bien, entonces nos va a quedar que lo que hice acá, ¿no? Acá vamos a escribir v. ¿Cómo derivamos esto? Como un producto. Es la derivada del primero, la expreso así con la notación de Leibniz. Estoy derivando esto por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y acá nuevamente, usando la notación de Leibniz, este t' lo puedo expresar como dt sobre dt. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos ahora una fórmula para expresar la aceleración. Y vamos a observar lo siguiente. La idea acá es transformar este dt sobre dt para que aparezca la longitud de arco, ¿no? Porque nosotros ya sabemos resolver el problema de calcular la curvatura cuando la curva está parametrizada por longitud de arco. Entonces para eso vamos a usar la regla de la cadena, ¿sí? Observemos que esto acá se cancela y nos queda la expresión original.
pero por Frenet-Serret sabemos que t', es decir, la derivada de t respecto al tiempo, es igual a la curvatura por la normal, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar esto. Y sabemos que ds de t no es otra cosa que la rapidez, es decir, la norma de la velocidad. Entonces, reemplazando eso y haciendo este ahorro en la notación, vamos a escribir a b sin las barras de módulo. Entonces tenemos que dt de t es la curvatura por la velocidad, por la rapidez, por la normal. Entonces teníamos, vamos a copiar de nuevo, bueno, lo voy a reescribir. Entonces vamos a reemplazando. Reempla- Reemplazando en la ecuación de la aceleración. Y estas observaciones que hice recién, vamos a obtener. Voy a volver a copiar lo que habíamos escrito para la aceleración, que era la derivada de la velocidad respecto al tiempo por el vector tangente unitario más la velocidad por la derivada del vector tangente unitario respecto del tiempo. Entonces, eh, acá vamos a escribir esto como b', y recordemos que esto de acá por Frenet-Serret, tenemos que es igual a la curvatura por la velocidad por la norma, el vector. Entonces, esto nos revela que la aceleración va a tener dos componentes, ¿no? Una componente tangencial y que es b', cambia la rapidez, y tenemos una componente eh, normal, que es b cuadrado. Acá me faltó un cuadrado. Perdón, no me falta un cuadrado, sino que esta b con esta b se hace b cuadrado. eh, bueno, que cambie la dirección. Entonces acá la idea ahora es despejar la curvatura, ¿no? Despejar K. Y para ello vamos a tener que eliminar esta componente tangencial, que es la que nos está jorobando la vida. Bueno, y para ello, eh, a ver, vamos a escribirlo. Despejamos K. Para ello, nos deshacemos de la componente tangencial y, bueno, para eso vamos a hacer un truquito del producto vectorial que dice que cuando multiplicamos dos vectores que son paralelos, el producto vectorial es cero. Tenemos como el producto vectorial de dos vectores paralelos paralelo es cero, tenemos que, bueno, vamos a usar eso. Entonces ahora la idea es multiplicar por la velocidad a ambos lados de esta expresión de la aceleración. Entonces nos va a quedar b producto cruz por la aceleración va a ser igual a b producto cruz por la aceleración, que la voy a volver a copiar,
que es B'T más KB cuadrado N. ¿Sí? Ahora lo que podemos hacer es distribuir el producto vectorial. Entonces nos va a quedar B por B' por el producto cruz entre, perdón, acá es B, pero recordemos que B lo podemos escribir como B por T. Producto cruz, B' T más KB cuadrado N. Ahora sí vamos a distribuir el producto, el producto vectorial. Es esto por esto, que bueno, vamos a agrupar a B por B', producto entre T, producto cruz, y eso de ahí es lo que se nos va a anular por ser vectores paralelos, más, ahora tenemos B por KB cuadrado, todo por T por N. Bien, entonces esto dijimos que es 0 por esta observación que hicimos anteriormente. ¿Sí? Entonces esto se reduce a KB cubo por T por N. Pero, bien, acá vamos a volver a copiar esto. Observemos que si tomamos un módulo a ambos miembros, tenemos que la curvatura es un número positivo por definición. Eh, y acá la B, que era la rapidez, ¿no? Recuerden que no la había escrito con el módulo, es un escalar también estrictamente positivo, asumiendo que la curva sea regular. ¿Está? Bien, entonces dicho eso, cuando yo calculo módulo, estos módulos los puedo, primero calculo módulo afuera, después los distribuyo con respecto al producto, me quedan módulos cada uno de los factores, y bueno, como K y B son, la curvatura es positiva por definición, la velocidad que, bueno, acá sería la rapidez, también es estrictamente positivo porque la curva era regular, nos queda K por B cubo por la norma de T por N. Pero como sabemos que estos son vectores unitarios, su producto cruz es 1. ¿Sí? Bien. Son vectores ortonormales. Su producto ortonormales, si son perpendiculares y de módulo 1, entonces su norma es 1. Entonces nos queda que B por A es igual a K por B cubo. Si acá despejamos la curvatura, nos queda que la curvatura es igual a la norma de B por A sobre B cubo. Y como habíamos visto, la velocidad no era otra cosa que la derivada primera, la aceleración no era otra cosa que la derivada segunda, y B3 era la rapidez de la derivada primera al cubo. Y tenemos la expresión para calcular la curvatura cuando la parametrización no está dada por longitud de arco.